La estrategia del día es traída para ti por BloombergLinea.com. Muy buenos días. Las decisiones de política monetaria en el mundo están comenzando a dar giros interesantes y en México comienza la transición en medio de un tipo de cambio bastante sensible a cualquier anuncio postelectoral. Además, cómo van las elecciones en Venezuela. Y cerramos la semana hablando de Disney y la millonaria inversión en sus parques en Florida. No olviden hacer clic al botón de seguir del podcast, activar la campana para que así puedan recibir la alerta de un episodio nuevo cada mañana. ¿De qué estamos hablando? Las decisiones de política monetaria en el mundo están comenzando a dar giros interesantes. El debate sobre cuándo bajar las tasas de interés mientras la inflación aún no se aplaca en su totalidad es lo que ha dominado el último año. Latinoamérica es la región donde se han visto los primeros movimientos, con Brasil, Chile y Perú iniciando los recortes en 2023, mientras que México prolongó un poco más hasta este año, que se animó a una primera baja de 25 puntos base, pero advirtiendo de un ciclo que no será gradual porque aquí la inflación luce brava. En Estados Unidos sabemos que la postura es tajante sobre esperarse porque no hay prisa, lo que ha obligado al mercado a pulverizar las esperanzas de uno o más recortes este año, y si llegara a haber alguno, sería hasta finales de año. Ahora la atención esta semana estuvo en un país de Norteamérica y en Europa. Empecemos por Canadá. El Banco Central recortó las tasas de interés en 25 puntos base, convirtiéndose además en el primero dentro del grupo de bancos centrales de los países del G7 en iniciar el ciclo de recortes. La tasa quedó en 4.75% y era lo que esperaba el mercado. El Banco Central de Canadá, cuyo gobernador Steve McClem se muestra confiado en que la inflación se encamina al objetivo del 2%, por lo que sería razonable esperar nuevos recortes. Ahora volvemos a Europa, porque finalmente el Banco Central Europeo, al mando de Christine Lagarde, redujo la tasa también en un cuarto de punto hasta el 3.75%, tal y como se esperaba el mercado. Como podrán darse cuenta, la mayoría de los bancos centrales, con algunas excepciones, especialmente en Latinoamérica, han decidido irse con tientas y recortar, pero con lo mínimo, para no regarla después. Digamos que andan tanteando el terreno. En el caso del Banco Central Europeo, tras haberla mantenido en el 4% durante 9 meses, afirmaron que las perspectivas de inflación han mejorado notablemente, aunque también elevaron las previsiones para la inflación. Este paso también pone al BCE por delante de la Fed y el Banco de Inglaterra, pero la apuesta de los analistas es que esto podría ayudar a revitalizar la economía de los 20 países de la Unión Europea tras 2 años de estancamiento y una leve recesión. Aunque Lagarde declaró el mes pasado que la inflación estaba bajo control, una serie de datos recientes están apuntando a la persistencia de las presiones sobre los precios, lo que deja dudas sobre sus siguientes pasos. Y eso ha llevado a inversionistas y economistas a rebajar sus expectativas de recortes de tasas en 2024 a 2 o 3 en total. Así las cosas en las mesas de política monetaria en todo el mundo. Transición. Estrenamos esta nueva sección para dar seguimiento a lo que a partir de ahora será la atención en el equipo de transición de la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum y la conformación de su gabinete y los primeros pasos hacia su toma de posesión el 1 de octubre. De entrada, los cómputos distritales del Instituto Nacional Electoral están confirmando los resultados preliminares que le dieron el triunfo el 2 de junio. Con más del 99% de las actas computadas, Sheinbaum suma el 59.75% de los votos, mientras que Xóchitl Gálvez, de la coalición Fuerza y Corazón por México, el 27.45%, y Jorge Álvarez Maínez sumó 10.32%. Un resultado muy cercano a lo que estuvieron reflejando las encuestas ponderadas en el barómetro electoral Bloomberg. Tomen en cuenta que el INE inició el miércoles 5 de junio los cómputos distritales que arrojarán los resultados definitivos de la elección federal. A más tardar este sábado 8 de julio a las 6 de la tarde se tendrán los resultados definitivos. Lo que pasa ahora es que dentro de un plazo de 82 horas, los 300 consejos distritales realizan la suma de los resultados anotados en las actas de escrutinio y cómputo de las casillas en un distrito electoral. Todo esto para determinar la votación obtenida de los cargos a elegir. Así lo informó la misma presidenta del INE, Guadalupe Tadei. Los cómputos se realizan en orden, contabilizando primero la información sobre la presidencia de la República, posteriormente las votaciones de diputados y al final los votos de los senadores, que ya saben ustedes son clave para ver cómo va a quedar conformada la composición del Congreso y que puso en alerta a los mercados financieros y que obligaron esta semana al secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, a intentar salir a calmar a los inversionistas. Previo al inicio de los cómputos distritales,
La ex candidata de oposición por la presidencia de México, Xóchitl Gálvez, quien ya solicitó, por cierto, su reincorporación al Senado, dijo que iba a solicitar a la autoridad electoral el recuento del 80% de los votos de las elecciones del domingo 2 de junio. Sheinbaum, que ahora ha estado sacando al menos un video por día, dijo que estaba a favor de abrir los paquetes electorales que se tengan que abrir para contar voto por voto. Y bueno, ¿en qué ha andado Claudia Sheinbaum en esta primera semana postelectoral? Además de sentirse arropada con tanta felicitación, ya incluida la de la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, con quien presumió en sus redes un fragmento de la llamada que tuvo con ella. También está teniendo reuniones con personas clave que le ayudaron a delinear su proyecto de nación, como la empresaria Altagracia Gómez, con quien, por cierto, se dejó ver nuevamente, que la sigue apoyando en temas económicos y de nearshoring, y la acompañó en una nueva reunión con BlackRock, esta vez con el CEO de México, Sergio Méndez, a quien le gusta hablar siempre bien del país y de la oportunidad en términos de inversión. Le encanta hablar del nearshoring, así que no sorprende haberlo visto platicando ya con Sheinbaum y con Gómez. Esto significa que ambas, esta dupla, va a seguir trabajando muy de la mano en este periodo de transición e incluso más allá. Estamos por conocerlo. Por ahora, Sheinbaum dijo estar trabajando en la formación del equipo de colaboradores que serán parte de su gabinete de gobierno y, más importante, revisa los números del presupuesto rumbo al cierre de 2024 y 2025 a fin de cumplir con esas promesas de campaña. Esto es lo que realmente le está importando a las calificadoras de riesgo, que en esta semana también publicaron sus primeros comentarios en torno a sus preocupaciones por las finanzas públicas, por Pemex y exactamente el paquete económico. Si sigue o no sigue Rogelio Ramírez de la O no es lo importante, por lo que dieron a entender. Sheinbaum no reveló cuándo va a dar a conocer a los miembros de su gabinete, pero de entrada sabemos que se quedan de la O en Hacienda y Juan Ramón de la Fuente como coordinador del equipo de transición. Por ahí también no vayan perdiendo de vista a Luz Helena González, quien se acaba de despedir como secretaria de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México. Ella ha sido una mano derecha clave también en el acompañamiento a Claudia Sheinbaum en su carrera política. Así que quizá ella sea la que se perfile para hacer el verdadero relevo en Hacienda. El pulso del peso. Por cierto, sigan muy atentos al precio del dólar en México estos días, porque el 6 de junio volvió a rozar los 18 pesos por dólar. Dos palabras están poniendo de nervios al mercado: Congreso y reformas. Por eso es que el tipo de cambio tocó un máximo de 17.99 pesos pasadas las 13:30 horas del jueves, tras el anuncio de Morena de someter a votación en septiembre las reformas constitucionales propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, como la elección por voto directo de jueces al Poder Judicial y la desaparición de los órganos autónomos como el Instituto Nacional de Acceso a la Información, el de Transparencia, o bien la Comisión Federal de Competencia, la COFESE, que por cierto esta semana los vimos sumarse a esas felicitaciones a Claudia Sheinbaum y tratar de iniciar con el pie derecho. La votación de estas reformas está en el radar por si se confirma la mayoría calificada necesaria de Morena y sus partidos aliados en el Congreso, porque lograrían pasar. Luego del abrupto cambio en la cotización del dólar, el tipo de cambio moderó su comportamiento, ya yéndose hacia los 17.84 pesos por dólar. Y posiblemente así siga fluctuando. En el caso de las bolsas de valores, la mañana del 6 de junio se les vio recuperar prácticamente lo perdido desde el lunes 3 de junio, que tuvieron su lunes negro. Estén pendientes a cómo cierren la semana esta tarde del viernes 7 de junio. Ya lo escucharon por parte de los analistas en el episodio del 4 de junio. Estómago sensible de aquí a fin de año. Sorbo electoral. Pero ahora con los colores de Venezuela. ¿Cómo va el proceso ahora que se acerca el día de la elección el próximo 28 de julio? Más de 21.3 millones de venezolanos están llamados a las urnas en unas elecciones que serán seguidas de cerca por los distintos gobiernos del mundo, pero también por los observadores internacionales ante los bloqueos por parte del oficialismo a la oposición. Es el ex embajador Edmundo González Urrutia quien se enfrenta en las encuestas con el presidente Nicolás Maduro. González Urrutia fue ratificado en abril como candidato de la principal coalición opositora de Venezuela, que es la Plataforma Unitaria Democrática, y reemplazó la candidatura de María Corina Machado, la líder opositora que no pudo inscribirse por su inhabilitación para ejercer cargos de elección popular. Primero se había designado como su reemplazo a la filósofa Corina Lloris, pero tampoco pudo inscribir su candidatura para competir en las elecciones en nombre de la oposición. Las encuestas que están realizando, por ejemplo, ORC Consultores, Megaanálisis y Dating Corp, están dando una ventaja
amplia ventaja a Edmundo González sobre Nicolás Maduro. Las elecciones en Venezuela van a ser definitorias para el futuro democrático de este país ante las presiones internacionales para que el gobierno respete los acuerdos logrados con la oposición en Barbados, para que en los comicios se asegure una transición con garantías en caso de que gane la oposición. El asunto es que mientras la comunidad internacional ha reforzado la importancia de contar con la presencia de observadores internacionales, el Consejo Nacional Electoral venezolano revocó en días pasados la invitación a la misión de la Unión Europea de cara a las elecciones. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, ha sido uno de los más insistentes en la importancia de contar con amplia presencia de observadores internacionales. El último sorbo. ¿Cuánto creen que invierte Disney en parques de diversiones y otros complejos turísticos? Obvio que miles de millones de dólares, no solo cuando involucra nuevas aperturas, atracciones, pero a donde se va buena parte del billete es a las ampliaciones y mejoras. Y claro que le van a invertir lo que sea necesario, dado que los parques, los complejos turísticos y los cruceros de Disney son los que más ganancias le dejan a la compañía. Fíjense, solo en la primera mitad del actual año fiscal de la empresa le dejaron 5.390 millones de dólares. Ya teniendo esta perspectiva, el plan de Disney en adelante es destinar 8.000 millones de dólares a ampliaciones y mejoras en sus activos de Florida, pero solo es un cachito de una bolsa que tienen contemplada a más largo plazo para gastar hasta 17.000 millones de dólares a 10 años. El gasto en mejoras tecnológicas para las propiedades podría ascender al 30% del total, esto según lo declaró la propia Disney. Para este nuevo desembolso de solo 8.000 millones de dólares, se va a llevar a cabo una audiencia el 12 de junio para que se apruebe el plan. Para darles otra perspectiva, esos 8.000 millones de dólares en inversión para los parques es todo lo que Skechers logró en un año de ventas récord en 2023. Por cierto, esta audiencia se va a celebrar luego de una batalla política de 2 años entre Disney, que es una de las compañías que más empleos genera en el estado de Florida, y su gobernador republicano Ron DeSantis, después de que la empresa se manifestara en contra de su política de limitar la instrucción escolar sobre orientación sexual e identidad de género. Disney tiene 4 grandes parques en Florida, aunque el acuerdo con la junta nombrada por DeSantis permite un quinto. El acuerdo también permite a Disney añadir otros 2 parques más pequeños, 13.000 habitaciones de hotel más y más de 200.000 pies cuadrados de espacio de oficinas. El acuerdo también obliga a la empresa a gastar 10 millones de dólares en el plazo de una década en proyectos de viviendas accesibles. Lo mejor de la información económica y de negocios está aquí en la Estrategia del Día. Hoy es viernes, día de votar por su episodio favorito. Les dejo la votación como siempre al hacer clic en el episodio. Estamos en ex Twitter como @laestrategiamx. En Instagram podemos platicar en @JimenaBusiness y YouTube los episodios completos en video. Nos escuchamos el lunes. Esta fue la Estrategia del Día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.